En los últimos meses, por el hecho de hacerme mamá, he estado estudiando bastante sobre el desarrollo personal o interesándome muchísimo más por el desarrollo personal, porque antes me parecía un tema completamente estúpido y era de las personas que pensaba que hablar y tratar del desarrollo personal era una cosa de tontos y no me interesaba para nada. Pero empecé a darme cuenta que hay un trabajo personal que todas las personas deberíamos hacer y que eso va a fortalecernos y a desarrollarnos muchísimo más en cualquier ámbito y que sin crecimiento personal es imposible alcanzar el éxito. Empecé a escuchar el podcast de Erika de la Vega, que es una locutora venezolana, y sobre la reinvención y entrevisté a varias mujeres. Increíble el podcast. Y empecé como a investigar cada vez más, me gustó cada vez más. Me topé con muchos ensayos, papers, consejos, en especial de gente que hace coaching. Y lo interesante que tiene esta gente, o digamos como que lo más importante que tiene esta gente es que habla sobre el yo y el ego. Hay también un hombre, un escritor que habla sobre el ego como tal, que se llama Eckhart Tolle, y me llamó la atención que una persona no cristiana, que es este tipo, súper interesante lo que dice, pero un no cristiano interpreta eh, las parábolas de Jesús de una forma que ni siquiera los cristianos analizamos. Por ejemplo, habla sobre la parábola de la oveja negra y muchas veces los cristianos caemos en ese error de pensar que la oveja negra siempre es el otro y que nosotros somos parte del redil de las 99. Cuando Jesús dijo en realidad esa parábola, la oveja negra a la que él se estaba refiriendo era cada uno de nosotros. Y hay bases bíblicas para esto. Vuelvo al tema de Eckhart Tolle. Eh, Estos coachings y coachers, perdón, o los que hacen desarrollo personal, conferencistas, dicen cosas que son muy buenas para mejorar a nivel personal, pero caen en un error, y es justamente en el error en que los cristianos no deberíamos caer, que es colocar al yo o la primera persona como el propio Dios. Y muchas veces como que lo que dicen es que hay que desarrollar el Dios interior o hacer crecer la fuerza interior que hay en ti, comunicarte con el universo. Declara, como si la declaración nuestra es de un semidios, declara y se te dará porque el universo te escucha. Y la realidad es que es un error, no funciona así, la Biblia dice que no funciona así y Jesús también explica que no funciona así. Y todo se resume en los dos grandes mandamientos de Dios. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. eh, y el segundo, que es que tu prójimo lo ames como a ti mismo. En ningún momento dicen que el primer mandamiento es amarte a ti por sobre todas las cosas. Y de hecho conozco una persona cristiana, que no pongo en duda que sea una persona muy buena cristiana, pero ha caído en el error de quizás pensar que lo que se declarará, que la energía existe, y estas son cosas que no son bíblicas, que los cristianos no deberíamos traer en nuestras vidas, que son creencias falsas y, y que a la hora de enfocar el desarrollo personal, que está muy bien y que hay que hacerlo y hay que trabajar en eso, el foco, valga la redundancia, más importante y en lo que debemos centrarnos es en Dios. En Dios, en entender que podemos trabajar y en querer mejorar, pero que siempre hay que poner todo en las manos de Dios eh, y no en nosotros mismos. Y después, cuando también piensas que tú eres el yo supremo, la realidad es que siempre vas a ver con cierto grado de inferioridad al prójimo. Entonces ahí es cuando se convierte ese prójimo en la oveja negra y no te das cuenta que eres tú. En fin, hay muchos autores que pueden empezar a utilizar los cristianos para el desarrollo personal, para buscar la superación personal, y está muy bien, y como dice Pablo, leedlo todo, retened lo bueno, léanlo,
Hay autores que son muy buenos y que interpretan a Jesús con una sabiduría increíble que muchas veces ni en la iglesia lo podemos escuchar, pero siempre teniendo muy en cuenta cuáles son las creencias reales de un cristiano, y es Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y discernir muchísimo siempre, porque si no van a empezar en tu mente a entrar doctrinas que no son bíblicas, que las bases no son bíblicas. Y por otra parte también, si quieres leer un libro de superación personal, no hay libro que sea tan bueno como la Biblia. Y es difícil porque para decir, ay, ¿dónde está la parte de la Biblia en la que puede hablar de? No funciona así. Lo mejor que puedes hacer siempre es leerla y ella va a ir entrando en tu corazón y haciéndote cada vez más sabio, al punto tal de que cada vez que lo necesites es como cuando Jesús citaba literalmente la Biblia cuando el diablo lo tentaba. Escrito está, y esa es la única forma que tenemos los cristianos. Entonces hay que ser cuidadosos con lo que dejamos entrar en nuestras creencias. Y bueno, quería hablarle eso a personas como yo que somos cristianas para que no perdamos el foco cada vez que querramos leer o aprender o entrar en este mundo del desarrollo personal.